Buenos días, queridos amigos. Hoy quería dar las gracias, quiero dar las gracias a los nuevos miembros, a los nuevos suscriptores, a los que compartís vía correo, vía WhatsApp, vía Telegram, a los que me escribís por correo preguntando cosas, a los viajeros que cruzan países grandes de un lugar a otro, a los viajeros siempre atentos que cruzan países de unos a otros, a los que migran, inmigran, a los que comparten culturas, a los que están abiertos a lo nuevo. Continuamos con Jacobo Greenberg y como siempre continuamos entrando en libertad y saliendo en libertad. El tema de hoy son las metas, lo relativo, y las descripciones del mundo. Viajes casi culturales al mundo de la mente, del espíritu, del universo, de lo sincrético, de las energías y de las sintergias. De lo mórfico, como Richard Sheldrake, al todo. Es experiencia común el acto de plantearnos metas. De hecho, no es que sea experiencia común, es que todo el tiempo no nos repiten, no se acaba. Incluso cuando te vas acercando a la muerte, la meta del después también. Suele ocurrir y cuando vamos haciéndonos mayores nos entra ese pensamiento del cuándo, del cómo, hay que soltar ahí, pero sí metas. Alguien desea llegar a ser escritor, narrador, periodista, pintor, poeta, político, economista, Superman, eterno, juventud. Hay metas de todo tipo, hay metas ahora muy elaboradas de gente que quiere tener 90, 80 y parecer un pendejo de 20. Como dicen por ahí, perdona la grosería, que se le pare igual. Igual todo esto llega. Con mujeres, esto no tiene nada que ver con el cuidado personal en absoluto. Cosa que os invito. Cada uno como quiera. Pero sí, las metas siempre. Cuando el deseo existe, la meta se ve lejana, inalcanzable, insospechadamente hermosa y magnífica, separada de uno mismo por una barrera de asombro y falta de familiaridad, solo con posibilidad de pertenecer a otro y ninguna a uno mismo. Cuando, repito, cuando la meta se ve lejana, es la esencia de eso viene de cuando el deseo existe. Repito lo que dice Jacobo, cuando el deseo existe, la meta se ve lejana. El deseo es la clave aquí. Está mal desear, en absoluto, amigos. Si no deseásemos, seríamos una piedra. Y no somos piedra, que yo sepa. El deseo es el apego. El deseo prevé antes, en la conciencia del deseo, estas cosas que vimos. Soy de éxito. A los 45 tengo todo. Pero cuántas cosas se deja detrás. O sea, has hecho mierda todo y ahora tienes éxito. Pues esas cosas. Pero estos, de nuevo, no pasa nada. Y no pasa nada porque aquí lo que tratamos es de descubrir que cada uno de nosotros tiene el derecho de decir sí, no y aceptar o no las consecuencias. A veces no sabemos por ignorancia, la gran mayoría de veces, a veces porque somos muy listos y nos gusta jugar. Y dice, bueno, pues esto, acepto esto, tengo esto, sí, es normal, es súper normal. Se llama supervivencia, pero el ser humano tiene algo más que la supervivencia. Tiene la metacognición, pensar sobre nuestros pensamientos. Y el reto nuestro es trascender eso, para que estemos mejor, ¿no? Un poquito. Cuando uno lo alcanza, la meta, siempre ocurre sin sospecharse
que se ha llegado. Por la misma razón, vivir en ella no representa ningún cambio, solo una actividad más que nunca deja de ser propia y familiar. La característica sensación mágica que se tiene al pensar en lo que se deseó se pierde en el momento en que se cumple el deseo, y lo que queda al cumplirlo es siempre lo mismo que antes, es decir, el uno mismo sin barreras mágicas, ni asombro, ni magnificencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las metas, son anhelos, son deseos, y cuando se tienen, se van. ¿Quiere decir que no tengamos metas? No. Quiere decir que seamos conscientes de estas cosas. Porque si no es una noria. Y bueno, y si no consigues la meta, ya os explico. Bueno, sigue siendo una noria, la caída de la noria. Aseguramos que el mundo es y está constituido por entidades constantes. Ahora entramos ya de cabeza en el relativismo. El movimiento de los objetos que lo forman, su tamaño y sus relaciones mutuas parecen estar ahí, fuera de nosotros, estables y estáticas. Cuando caminamos, vemos nuestro alrededor en movimiento, pero consideramos que somos nosotros quienes nos trasladamos y no el mundo. Somos, pues, el punto de referencia del movimiento vivencial. Pero pensamos que las cosas tienen un propio o su propio punto de referencia, el cual no depende de nosotros mismos. Cuando nos acercamos a un edificio, este se agranda ante nuestros ojos. Consideramos que este aumento de tamaño no es real, que se debe a nuestros pasos. Somos, pues, el punto de referencia del agrandamiento, al considerar que este no ocurre en el edificio, sino en nosotros mismos. Pero al mismo tiempo opinamos que el tamaño de un edificio tiene como punto de referencia el mismo, que éste está dado de antemano y su definición la da la magnitud de su propia y estable construcción. Entre el punto de referencia nuestro y el supuesto intrínseco de las cosas siempre hay un vencedor, y este siempre es el mundo. La misma situación está relacionada con la localización de los objetos. Vemos un objeto delante de otro y consideramos que esta relación está intrínsecamente determinada. Sin embargo, cuando nos trasladamos a otra posición, la relación de superposición cambia y se invierte. La localización, hoy, y como inciso a esto es cuántico, está hablándonos de física cuántica. La localización varía constantemente para nosotros, sin embargo, esto no es tan real como la establecida y determinada por el punto de referencia de los objetos. Como si las cosas tuvieran la capacidad de poseer puntos de referencia. Construimos un mecanismo que tiene un movimiento constante, una aguja que gira alrededor de un eje y cambia de posición y vuelve al lugar inicial cada vez que un mecanismo semejante, otra aguja, hace lo mismo. Pero el acuerdo entre los dos mecanismos, por el acuerdo entre los dos mecanismos, suponemos que el giro dura siempre lo mismo. Y es precisamente esta concordancia la que nos hace pensar que hay algo con existencia propia y con un punto de referencia independiente, a lo cual denominamos tiempo. A pesar de esto, experimentamos que un giro completo de la aguja puede estar asociado con un infinito de vivencias, pensamientos e ideaciones, y el siguiente puede transcurrir en completa ausencia de las mismas. Nuestro tiempo es tan variable como el azar, y sin embargo, aseguramos que es constante e independiente de nosotros mismos. Por eso tenemos tantos tipos de tiempo: el psicológico, el percibido, el perceptual, el tiempo nuclear. Nuestro tiempo, repito, es tan variable como el azar, y sin embargo aseguramos que es constante e independiente de nosotros mismos. ¿Cuántas experiencias caben en un tiempo, en un minuto? ¿Cuántos pensamientos caben en un minuto? ¿Puede existir vacío en un minuto de tiempo? Y sí, a todos sí. Aseguramos que es constante e independiente de nosotros mismos, simplemente porque dos mecanismos de relojería se mueven al parejo.
De nuevo las cosas ganan la partida. Es más importante el movimiento de una aguja que nuestras vivencias. Para nosotros, en eso estamos, eso es materia. La estabilidad y constancia que atribuimos al mundo no existen en él. Somos nosotros los que las creamos. Por eso, al crearlas, tenemos la capacidad de crear otras. Eso es en lo que estamos en este canal. Al desconfiar e invalidar nuestras vivencias internas y darle más importancia a las cosas que a nosotros mismos. Si confiáramos, sabríamos que todo es relativo y que lo único que no lo es que lo es. Al describir el mundo, podemos empezar haciendo juntos el siguiente experimento. Veamos un objeto iluminado, por ejemplo, una ventana con barrotes, en un día de mucho sol. Mantengamos la vista fija en ella y después cerremos los ojos. La posimagen que aparece es un negativo de la ventana y resulta de una permanencia de la activación de los receptores retinianos y, por supuesto, del disparo de las células cerebrales activadas para tales receptores. Ahora repitamos la experiencia, pero con una variación. Después de ver la ventana, cerremos los ojos y movámoslos de izquierda a derecha. Lo que sucede es que la posimagen se mueve también. ¿Cómo explicar este movimiento de la imagen? Si sabemos que los receptores retinianos se activaron en una porción estable de la retina y esta porción no cambió con el movimiento ocular. La contestación la da esta observación familiar. Volvamos a ver la ventana. Y sin cerrar los ojos, movámoslos de izquierda a derecha. La ventana permanecerá en una posición estable y no se moverá con los movimientos oculares, a pesar de que aquí la proyección retiniana de la ventana sí varió de posición. Si pensamos que el movimiento de la imagen luminosa en la retina fue en la dirección contraria, de derecha a izquierda, que los movimientos del ojo de izquierda a derecha, la contestación a la pregunta es clara. Un movimiento fue restado del otro y por tanto se nulificaron. Esto hizo que con los ojos abiertos la ventana permaneciera en un lugar y no se moviera. En cambio, durante la posimagen, la resta se realizó con respecto a una constante, la imagen estable en la retina, y por tanto no se nulificó, dando por resultado el movimiento de la ventana. Las operaciones de resta las realizó el cerebro y el resultado fue la aparente estabilidad del mundo a pesar de nuestros movimientos. Si no poseyéramos este mecanismo cerebral, el mundo se movería con nosotros y esto haría que las consideráramos incuestionablemente inestables. Puesto que las características de estabilidad o inestabilidad dependen de las funciones de nuestro cerebro, porque este es quien las construye, el mundo es una descripción que depende precisamente de esa función cerebral. Vemos como queremos ver. Os envío un abrazo, queridos amigos, que tengáis un excelente día. Mañana otro audio más. Chao.